Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos que siguen su canal Polémicos. Soy Xicoténcatl Delgado Santiago. Y el día de hoy vamos a aterrizar a algo más concreto de los análisis de autores, pensadores, escritores, escritoras que tenemos en la planeación para poder compartir con ustedes estas reflexiones. No sin antes quiero decirles que el ser humano, todos lo sabemos, aprendemos, todos los seres humanos aprendemos todos los días. Estamos diseñados para aprender todos los días. Y lo que queremos nosotros en esta ocasión es decirles que este aprendizaje pretende que sea con polémica. A ello nos vamos, a ello nos dirigimos. Y por esa razón, este día deseo aterrizar para ustedes el análisis de un gran escritor mexicano, muy destacado, uno de los más destacados de la literatura nacional. Comenzamos con un escritor europeo, después analizamos a un sudamericano y ahora a un mexicano. Sin embargo, yo les quiero compartir a ustedes, esto yo creo que también lo sabemos, la literatura es universal, porque la universalidad de los temas que como seres humanos compartimos están en un pueblo, en una nación, en una raza y en otra. Y a final de cuentas somos los mismos, interconectados de diferentes formas y que sin embargo vivimos, sufrimos, padecemos, disfrutamos lo mismo. En razón de todo esto, presento ante ustedes el análisis de Carlos Fuentes Macías, mejor conocido como Carlos Fuentes, escritor mexicano, y diría alguien, ¿cómo la polémica de la vida de un hombre empieza desde su nacimiento? Porque alguien diría, es que cuando investigue la biografía, es que Carlos Fuentes nació en Panamá y sin embargo es mexicano. Eso pudiera ser secundario. La vida como embajador, como representante de México, de su padre en varios países, hizo que por accidente Carlos Fuentes naciera en Panamá y sin embargo la nacionalidad de Fuentes es mexicana. Por eso es que decimos escritor mexicano y uno de los más destacados. Integrante del famoso boom latinoamericano que, como lo hemos analizado antes, integraron Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Mario Vargas Llosa, que también serán motivo de nuestros diferentes análisis. Carlos Fuentes, por supuesto, no se distinguió por haber ganado ningún premio internacional como el Nobel Mundial, sin embargo sí ganó el Premio Cervantes de Literatura y el Príncipe Asturias de las Letras. Además, integrante permanente de la Academia Mexicana de la Lengua, recibió varios premios doctor honoris causa por varias universidades, Cambridge, Harvard, UNAM y así sucesivamente varias. Carlos Fuentes se distinguió por una literatura que pareciera imitó, de acuerdo con uno de sus ensayos, Tiempo Mexicano, en donde nos plantea precisamente que si un día desapareciera toda esa gama de libros de historia del pueblo ruso, mientras se conservara toda la obra de Fedor Dostoyevsky y León Tolstoy, no se perdería esa historia, porque la historia del pueblo ruso ahí está. Bueno, en el caso de Carlos Fuentes, en todos y cada uno de sus libros hay un análisis profundo de la historia mexicana. Un hombre que prácticamente en sus novelas, sobre todo en sus novelas y también en sus cuentos, salpica de historia toda su narrativa. Historia del siglo XIX mexicano, historia del siglo XX,
la misma revolución, su análisis, el planteamiento que él hace, la forma tan destacada y distinguida que plantea en sus novelas. Y no se diga en sus cuentos y en sus destacados ensayos. Todo esto será motivo de 2 programas que vamos a realizar y que sin embargo vamos a tratar de concretar ya cada autor en un solo programa. Aquí la cuestión es que hay autores que escribieron tanto que nos generan inquietudes y de los que quisiéramos decir tanto en poco tiempo. Sin embargo, nos vamos a ir a lo esencial. No importa, son libros que se escribieron en la década de los 60, porque fue el tiempo del boom entre 1960 y 1970. La obra que representa de parte de Carlos Fuentes ese boom latinoamericano es una breve obra que no alcanza ni las 50 páginas. Es una novela en la que se distingue la fantasía con lo mágico y todo lo que es irreal. Es una de las características de la obra de Gabriel García Márquez. Aura. Aura, que en este caso es una edición compartida con otros 2 textos, que es Cumpleaños y Una familia lejana, pero comienza con Aura, que si lo vemos en una edición independiente, es un librito de este tamaño. Bueno, aquí el asunto está en que como una novela tan breve se convierte en su momento en prácticamente un hito de la literatura nacional. Eso fue por la trama que le dio el autor. En primera, está narrada como pocas obras en segunda persona. Narrar en segunda persona es una complejidad. Eso lo puede hacer solamente un maestro. No es lo mismo narrar en primera persona que narrar en tercera persona. Eso es lo más común que se da en la literatura. Narrar en segunda persona es algo complicado. Tal vez por eso fue breve la novela. También, sin embargo, significa que el narrador, que es el que está contando la historia y que la conoce completamente, va visualizando la trama, la forma en que estructura, digamos, algo muy sencillo, que es la búsqueda por parte de la señora Consuelo, que estuvo casada con el general Llorente, de origen francés por muchos años, y publica en un periódico nacional su requerimiento para conseguir a un historiador, que además conozca la cultura francesa. Hay muchos elementos, por supuesto, el internacionalismo de Carlos Fuentes, que nos hace pensar que pues también a veces cuando se colocan más allá de galicismos, expresiones y oraciones completas en francés, quizá por su inclinación, como en el siglo XIX y principios del siglo XX, lo vivieron muchísimos escritores que se inclinaron por todo lo que olía a Francia. Y entonces, aquí es donde justo la trama se va a la historia del general Llorente, que participó en movimientos convulsivos de guerra durante la segunda mitad del siglo XIX. ¿Qué quiere la señora Consuelo cuando llega Felipe Montero a solicitar el empleo con una muy buena paga? Pues quiere que ordene todas las memorias del general Llorente, su difunto esposo, que había muerto más de 47 años antes. Y que cuando Felipe Montero empieza a calcular por los documentos la edad de la señora Consuelo, se sorprende porque llegaba a 109 años de edad. Y obviamente ella sentía
que estaba a punto de morir. Él, a regañadientes, acepta el trabajo viviendo ahí, porque no quería estar ahí. El lugar no era muy agradable y además estaba en disputa porque querían la casa constructores de una inmobiliaria. Así que algo que lo convence de quedarse a vivir ahí, que era una de las condiciones del empleo, es cuando conoce a su sobrina, Aura, una jovencita hermosa, dispuesta y al parecer soltera y disponible, de la que Felipe Montero se enamora. Y que sin embargo Carlos Fuentes nos lleva en la trama, breve, reitero, ni de 50 páginas, a entender cómo Aura es un personaje peculiar, único, asociado directamente con la señora Consuelo, y que nos anuncia desde el principio, desde que Aura entra en escena, quién es verdaderamente Aura. Los visos de fantasía ahí se dan. Fantasmas o no, los personajes son míticos. Ahí es donde se conjuga la fantasía con la realidad. Y no les quiero contar el desenlace, porque yo lo que quiero hacer es invitarles a leer esta magnífica novela, que sería la segunda que yo les recomendaría para aquellas personas que quisieran conseguir la lectura como un hábito o como una disciplina. Solamente les puedo decir que el desenlace es inesperado totalmente. Y todo se concentra en el misterio de quién es Aura, con quien Felipe Montero sostiene relaciones íntimas y que a final de cuentas, cuando quiere volver a tenerla, se da cuenta de cuál es la verdadera personalidad de Aura. Por esa razón, Aura está considerada como una magnífica novela, que en algún momento de la historia política de un sexenio de hace más o menos 15 años, un personaje político la puso en boga nuevamente cuando dijo que esa era una novela pornográfica. Imagínense a qué extremo a veces tenemos que escuchar a personajes que desconocen qué significa el verdadero arte literario. Bueno, vamos a pasar, sin duda alguna, a una de las novelas, Las Buenas Conciencias, con un título, ¿cómo podríamos llamarle? ¿Paradójico? ¿Polémico? ¿Siempre polémico? Porque así fue Carlos Fuentes en su literatura. Y les comparto como algo adicional de la obra de Carlos Fuentes. Carlos Fuentes siempre tuvo contactos en el extranjero, vivió muchas veces en el extranjero, y la forma en que él sentía que podía producir mejor es que medio año de su vida, o sea, medio año de un año completo, la mitad, 6 meses, se iba a Europa. Y allá se encerraba, sin amistades ni nada, a escribir. 6 meses dedicados completamente a la producción literaria. Regresaba a México los siguientes 6 meses y entonces hacía vida social, sin distraerse. Es una magnífica forma de crear, porque tenía él que concentrarse, era la forma, era su estilo, era su escuela. Y fue así como creó Las Buenas Conciencias. Las Buenas Conciencias lo plantea en un estado del Bajío, en Guanajuato. No quiero con esto decir que cada estado del país tenga un signo o una característica. En realidad son características que se van dando porque son las formas en que las personas actúan. Y la trama se concentra en la historia de la familia Ceballos, que nuevamente traigo a colación que Carlos Fuentes lo que hace es un análisis histórico en casi todas sus novelas. Porque la familia Ceballos es una familia que llegó al Bajío
y a través del comercio se hizo de poder económico. Y después vinieron las alianzas políticas más fuertes con Porfirio Díaz. Y de ahí la familia despegó completamente. Jaime Ceballos es hijo de Rodolfo, uno de los Ceballos que alcanzaron pues ese desarrollo, ese progreso. Sin embargo, a Jaime Ceballos lo crían sus tíos, el señor Valcárcel y su esposa. Entonces, en este contexto de la vida del Bajío, Jaime Ceballos, que es nuestro personaje principal, va creciendo. Y el autor nos plantea cómo prácticamente su vida está concentrada en la religión. Es decir, es educado con un enfoque eminentemente religioso. Es llevado al catecismo. A veces obligado a confesarse, aunque muchas veces él no lo hace. A veces demuestra rebeldía, porque no estaba muy acorde con esa forma de ser de las personas. Sin embargo, él sufre en algunos momentos del desarrollo de su adolescencia, de los 13, 14 a los 17 años, sufre prácticamente algunas crisis y algunos conflictos. Como por ejemplo, cuando observa en un primer Viernes Santo al Cristo negro crucificado lleno de heridas. Ahí viene un primer conflicto para él, porque pues él pertenecía a una familia acomodada. ¿Cómo podía concebir que personas indígenas cargaran a un Cristo de esta forma? Porque para él era una contradicción, la comodidad y el sufrimiento. Viene posteriormente, por ahí, cuando conoce a un líder sindical de la zona minera que había en Guanajuato, y el líder, que era destacado, que luchaba por los derechos de los trabajadores, es perseguido. Jaime Ceballos trata de apoyarle, lo esconde incluso, sin embargo es denunciado por su propia familia. Y ahí viene otro conflicto para Jaime Ceballos. Un conflicto más es cuando al cumplir 14 años de edad, le dan como regalo una Biblia. Y entonces él tiene, digamos, acceso directo a los evangelios, que es cuando entra otra vez en conflicto por lo que él vivía, por las comodidades, por lo que veía con las familias cercanas, y que sin embargo, aun cuando seguían los criterios religiosos y eran de misa todos los domingos y cosas de este tipo, él ve que hay ciertas contradicciones, porque hay personas vulnerables, pobres, miserables. Hay personas acomodadas, nadando en la riqueza, y que es algo que hace que en un encuentro que tiene con uno de los sacerdotes con el que supuestamente se iba a confesar, le dice en pleno rostro al sacerdote: es que la iglesia ya no es de Cristo. Y viene ahí la debacle, viene la polémica, vienen varias cosas que se desencadenan negativamente. Y sin embargo, ¿por qué se llama el libro Las Buenas Conciencias? A reserva de que ustedes lo lean, porque también se los recomiendo ampliamente, se da justamente cuando el recto, fino, religioso de su tío Valcárcel, en una ocasión, justo cuando entierran al padre de Jaime Ceballos, decepcionado de la vida, con su mejor amigo, decide Jaime Ceballos, ambos deciden, y su amigo, ir a una casa de citas. Y entonces, en medio de la fiesta, del alcohol, de los bailes, de pronto le hacen un recorrido en el centro. En realidad era un prostíbulo. Y cuando la chica lo lleva y llegan a una sala grande donde había varios caballeros, descubre que ahí estaba su tío Valcárcel. Imagínense el shock
intenso que vive Jaime Ceballos, después de todos los conflictos previos que tuvo, y descubre que el recto de su tío, pues en realidad no lo era tanto. Eso cambia la historia por completo, porque el tío ya no lo va a presionar tanto como antes, y Jaime va a poder hacer una vida más tranquila. Sin embargo, a final de cuentas, cuando él plantea, digamos, en su propio análisis de vida, si debe de seguir los lineamientos que marca la iglesia, que marca la Biblia, se acoge simplemente a la conveniencia de la institucionalidad religiosa. Ahí viene una crítica, es una crítica social, una crítica a cierto sector de la población, independientemente de que sea en Guanajuato o no. Quizá la historia pudo haber nacido en algún otro lugar. Sin embargo, fue Guanajuato, y por eso la paradoja del título de las buenas conciencias. Voy a abordar un último libro de esta primera parte de Carlos Fuentes. Un libro en el que prácticamente hay todo un análisis de la Revolución Mexicana, pero más que eso, el análisis de un personaje que llegó al poder a través del engaño. Esa fue su principal arma, a través del engaño, y que obviamente participó en la última fase de la Revolución Mexicana y sobre todo se encaramó a las esferas del poder con el presidente Plutarco Elías Calles. Ahí es donde nos damos cuenta cómo los hombres de poder en México, después de la Revolución, pudieron lograr tanto, no tanto por los méritos, sino más bien por las amistades, por los chanchullos, por las tranzas, por todo lo que cotidianamente hemos visto a lo largo del siglo XX. La muerte de Artemio Cruz es una novela también muy destacada que sigue el estilo casi fiel de Juan Rulfo. ¿Por qué? Porque simplemente la novela es un análisis de la muerte de este personaje que él mismo está recordando su vida, es decir, está agonizando y está recordando su vida, y la historia va y viene del pasado al presente. Y entonces en ese análisis él en todos sus recuerdos se da cuenta cómo todo lo que vivió fue a través del engaño, que incluso la única mujer que lo amó, él la dejó. Y la mujer con la que acabó casándose y su hija, en realidad no lo quisieron. Cuando estaba ahí moribundo, ellas estaban solamente esperando saber en dónde había puesto el testamento. Pero tenían que fingir cariño. Y no se diga en otras situaciones en las que Artemio Cruz, por supuesto, engañó mucha gente, amasó una gran fortuna, y a final de cuentas la revolución, como dicen por ahí, le hizo justicia, ¿verdad? En ese sentido, entonces, el análisis de la muerte de Artemio Cruz nos lleva a considerar que la historia de este país está ligada íntimamente a raíces profundas, como la Revolución Mexicana, como el periodo postrevolucionario, y por supuesto la forma en que se hilvanan los distintos lazos de poder, y que hacen que muchas personas de entonces a la fecha hayan ganado tanto. No por los méritos, muchas veces no son méritos. En realidad, esta es la historia nacional, la que analiza, la que devana y critica a Carlos Fuentes, porque este personaje, Artemio Cruz, es un personaje cualquiera que nosotros podríamos analizar y tal vez mirar en los zapatos de X o Y político. Es la historia de este país, envuelto en la corrupción, envuelto en los movimientos que en realidad lo han construido. Son precisamente esas correas que hacen que el sistema funcione, y que sin embargo hoy nosotros tenemos que ser muy precavidos, muy analíticos, porque políticamente México no ha sido muy afortunado. Por lo tanto, les queda a las nuevas generaciones no solo analizar estos textos. En realidad, este texto es muy polémico por la forma en que aborda el tema Carlos Fuentes, sino que también constituye
parte de nuestra forma de ser, de nuestra idiosincrasia como mexicanos. Y por lo tanto, te invito a leer este gran libro que ha sido editado muchísimas veces, miles de veces, porque obviamente tiene mucho que decir. Carlos Fuentes tuvo mucho que decir y lo seguirá diciendo a pesar de que ya no se encuentra entre nosotros. Si te gustó este programa, te invito a que me regales un like y que me compartas con tus contactos. Continuaremos para la próxima ocasión. Muchas gracias.